Hola, soy Rachel Hola, soy Has. y este es el primer episodio de la segunda temporada de HDS Huellas de Santidad. Después de un largo descanso volvemos. Sepan disculpar. Vinieron temporadas de exámenes, un poco de trabajo. Y obviamente ese tiempo tampoco estuvo fuera de bendiciones y también a través de eso pudimos ver el proceso y también el eco que tuvo todo este tiempo en Huellas de Santidad. Y estamos demasiado felices y agradecidas con cada uno de los oyentes porque empezar a ser escuchada en 2, 3 países, luego pasar a 7, hoy somos escuchadas en 19 países del mundo, por lo cual estamos muy agradecidas y seguimos rezando para que esto siga haciendo eco en las vidas de las personas para ser cada vez más los peregrinos al cielo. Y bueno, el tema de hoy es heridas. Y bueno, ¿qué son las heridas? Las heridas emocionales son traumas o experiencias negativas que afectan profundamente el bienestar de una persona. Estas heridas pueden surgir de situaciones como el rechazo, la traición, el abandono, el abuso, pérdidas y muchas otras situaciones que te dejan con mucha tristeza, ansiedad, enojo, miedo. Y por otro lado, las heridas espirituales. Es la relación con lo trascendente cuando se experimenta una crisis de fe, sentís abandono por Dios o sentís un vacío espiritual. Es muy importante reconocer el dolor y de dónde viene esto que estoy sintiendo que muchas veces no me deja avanzar. Estas heridas pueden distorsionar nuestra percepción de nosotros mismos, llevándonos a creer que somos definidos por nuestro dolor y experiencias negativas. Ese ardor de las rodillas cuando nos caíamos, cuando éramos pequeños, ese hombro dislocado, ese tobillo esguinzado. ¿Te acordás? Bueno, hoy no hablaremos de esos dolores superficiales. Vamos a calar en algo más hondo, un poquito más allá. Eso que no sangra, pero que duele. Es difícil de ver, pero se ve. Tenemos que ser conscientes de que no somos nuestras heridas, somos la decisión que tomamos del qué hacer con ellas. Puedo mal curarlas, puedo dejar que sangren sin parar o puedo permitir que el doctor de doctores entre y las cure. Pero sabemos que las heridas del corazón y del alma no son curables con un desinfectante. Una curita y ya. Y mucho menos el sana-sana. Curar esas heridas requieren un proceso. Necesitan una cirugía para transformar el alma en una corriente de río donde las aguas con Jesús, varias sesiones de oración y en esas sesiones vamos a volver a golpearnos. Y hasta a veces parece que el doctor me quiere hacer algún tipo de negligencia, pero debemos dejar todo al proceso y tiempo de Dios. Muchas veces lo que más me molesta de los demás es lo que más hay que trabajar en mí. Si ves que todo el mundo es orgulloso o habla fuerte, es lo que vos estás haciendo y lo que tenés que sanar en vos. Donde hay más ruido, ahí es donde hay que sanar. Si constantemente te molesta que una persona haga esto o aquello, es porque eso hay que ver. ¿Por qué me duele tanto? ¿De dónde viene ese dolor? Si no reconoces tu herida, vas a evitar cualquier tipo de conexión o vínculo con una persona. A modo de protección, que si no reconoces tus traumas y tus heridas del pasado, vas a evitar conexión con las personas. Pensamos que porque esta persona me hirió de esta manera, la otra persona también me va a herir de la misma manera. Y no es así, no todos quieren herirte o lastimarte. Esa herida no se sana un día para otro. Es un proceso que necesitamos trabajar y a veces queremos sanar solos, pero ese no es el camino. Debemos sanar acompañado, en comunidad, con un guía espiritual, con un hermano, una hermana. El aislamiento empeora la situación y hay que pedir ayuda. Las heridas también nos las abrimos nosotros mismos. Cuando te las recordás,
Y por ejemplo, cuando te dices sos tan genial por esto, por lo otro, por cómo hablas, por lo que rezás o transmitís, y vos solamente en tu cabeza, no, soy mala, soy lo peor, soy una pecadora, soy un pecador. No hay heridas que Dios no sane, ni pecado que Él no perdone. A veces nosotros no nos perdonamos algo que Dios hace tiempo ya guardó tan hondo en el mar que ni el hombre llegó ahí aún. Solo el Padre lo conoce. No hay camino de cruz bien recorrido que no lleve a la resurrección. La herida puede ser también eso que no perdoné, y eso no perdonar me hace aún más daño a mí que a los otros. Por ejemplo, puede ser que yo fui dañada y esa persona me pide perdón y, entre comillas, nos perdonamos. Y la vida sigue. Esa persona ya está en paz con Dios y conmigo. Ya fluye, ya fue y sigue viviendo su vida. Pero yo sigo recordando ese episodio, ese dolor, esa herida. Y entre más toque la herida, más le pongo el limón, más la abra, más difícil será curarla. Y mucho más honda será la cicatriz. Acá quiero traer a una persona que hoy ya no está físicamente con nosotros, pero estoy segura que espiritualmente siempre todos los que lo conocimos lo llevamos. El padre Felipe Velilla, cariñosamente padre Coco, siempre al finalizar sus homilías terminaba con una frase que decía: que el Señor, mis hermanos, nos conceda esa gracia. ¿Y qué gracia queremos pedir acá? El perdonar, que nos perdonen, y el perdonarnos por sobre todo, que muchas veces es lo que más nos cuesta. Las desilusiones son peldaños que conducen a Dios, decía el padre José Kentenich. Y muchas veces también sucede que vemos esa herida como un castigo o como una cruz muy pesada que Dios nos da. Y muchas veces nos cuesta ver las cosas a través de los ojos de Dios y poder decir, esa herida tiene un propósito. O esa herida trae luego una transformación. Porque yo creo que si en este momento nos ponemos a pensar en todos esos momentos difíciles, en las heridas, en las épocas que estábamos en tempestad o capaz lejos de Dios, y las vemos con una mirada de amor, podemos decir que verdaderamente ahí Dios empezó a transformar algo en nosotros. Obviamente, creo que en ese sentido todo depende plenamente de la libertad de cada uno, en donde uno elige agarrar esa herida y hacer que sea algo que nos transforme para mejor, porque también en nuestra libertad podemos elegir esa herida y hacer que sea algo que nos estanque, esa piedra que nos tropezamos y tropezamos, y llega un punto en el cual ya no nos queremos levantar. Pero tenemos que tener la certeza de que hay un propósito y de que siempre va a haber una mano arriba nuestro, que es la mano de Jesús, esperando para ayudarnos a levantarnos. Y así como en los pasajes bíblicos nos relata que Pedro negó 3 veces a Jesús, y esto le dejó con mucho dolor y con mucha herida a Pedro. Pero ¿qué hizo Jesús? Así como dice Jas, siempre Dios ve con un propósito mayor esa herida. Luego Pedro se quedó como líder de la iglesia, y así como Pablo también antes, Saulo, perseguía a los cristianos, su encuentro con Jesús en el camino a Damasco lo transformó radicalmente. Jesús, Dios, siempre ve con un propósito mayor eso que para nosotros es dolor y tempestad. Y como dice en Salmos 147:3, sana los corazones destrozados y venda sus heridas. Jesús siempre de esa herida tiene un propósito, de ese dolor tiene un propósito, y transforma de una manera que no nos imaginamos en ese proceso de dolor, pero ves los frutos de ese proceso al final del camino. Y siempre debemos de preguntar, no el por qué me pasó esto o por qué me está pasando esto a Dios, sino que para qué estoy viviendo todo esto, qué es lo que querés de mí, Señor, qué es lo que querés de mí con esto que estoy sintiendo, con esto que estoy pasando. Y de a poco Dios
va alineando ese camino y te va mostrando de que todo tiene un propósito mayor, así como estaba diciendo también Has. Y qué importante también es poder, así como decía Rachel, abrir un poco la palabra de Dios y poder encontrar ahí también que no solamente esas cruces Dios nos da a nosotros, sino que también los dio a las personas que Él tanto amaba y dejó impregnado en ese libro tan importante. Hasta el mismo Jesús pasó por heridas, por tentaciones y cruces que luego lo llevaron a ser el Señor de señores, a ser el Dios Hijo que nos regala la resurrección a cada uno de nosotros. Y no solamente habla de una resurrección de cuerpo, sino que también habla de una resurrección del alma, donde esa herida no es que desaparece como tal, sino que es algo que transforma y que agranda mi corazón, que limpia y purifica más mi alma y que la planifica por sobre todo para poder así llegar al cielo. Porque las cruces son eso, son una transformación y como decía el padre José, ese escalón que nos lleva al cielo. Una vez que nosotros podamos entender y comprender que nuestra mirada y nuestro sentir es lo importante para poder llegar al cielo, ahí vamos a poder empezar a ver todas las pruebas, todo lo difícil, todo eso que hace que nuestros hombros estén pesados, todo eso que nos hace llorar y que no le encontramos salida, como algo en donde podemos reposar y decir, bueno, Padre, hasta acá llegó mi humanidad, que ahora empiece tu divinidad. Sí, así mismo, como estás diciendo Has, y muchas veces también queremos o pensamos que nuestras heridas o lo que pasamos o lo que sufrimos nos definen y nos quedamos con eso y tenemos que entender que nuestra identidad está en Jesús, porque Jesús es el quien transforma nuestras vidas y también muchas veces pensamos que lo que nos hicieron a nosotros, eso nos define y nos quedamos con eso, o las actitudes que tenemos en nuestro dolor nos definen como persona y no es así, porque hay alguien que ve con un propósito y ve que eso que te dolió en el pasado, hoy Jesús te quiere sanar y te quiere transformar y te quiere alinear en ese camino que Él quiere para vos. Ahí también creo que es vital aceptar esos instrumentos que Dios nos regala en el camino, en ese amigo, ese asesor espiritual, como dijiste hace rato, en nuestros padres o cualquier persona en la cual nosotros podemos confiar para hacer un poco más ligera la maleta que llevamos que nos pesa o que duele un poco menos esa herida un rato, ese dolor. Podemos permitir también a esas personas ayudarnos y a través de eso aceptar que necesitamos curarnos, que necesitamos sanar para que esa herida no sangre sobre otras personas a las que amamos. También entender que no depende plenamente de nosotros ni de los nuestros, sino que necesitamos compartir y abrir esa herida hacia Dios para que junto con Él eso se transforme. Porque sin Él esa herida se va a cicatrizar, la cicatriz va a estar ahí, se va a ver, pero no va a ser algo transformador como es lo que Dios busca en nosotros a través de eso. Así como cada azote de Jesús, como en esa corona de espinas, se transformó en una corona que lo hizo el Rey de Reyes, el Rey de los judíos. Así también Dios quiere que todo eso que nos pesa, todo eso que nos martilla, que nos crucifica, sea lo que nos transforme. Y también nunca tenemos que olvidar nuestras heridas como tales, sino que tenerlas presentes como algo que nos transforma y nos eleva. Porque hasta el mismo Jesús, cuando resucitó, y cuando en ese momento en el cual se presentaba entre los discípulos y María, en el cenáculo, Sí. en ese mismo momento, Él no llega totalmente pulcro y sin absolutamente nada. Él llega con esa luz que solamente proviene de Él, con esa aura de santidad y de pureza que solamente nos puede transmitir el Hijo de Jesús. Y con las heridas,
en el momento en que le dice a Santiago que meta su dedo dentro de sus heridas para poder creer en él. Entonces, llagas. dentro de sus llagas, exactamente. Entonces nosotros también tenemos que creer en nuestras heridas, tener fe en ellas y que nos van a transformar y que va a venir algo mucho mejor, no solamente para nosotros, sino que para los demás también. Porque nuestra vida debe ser una cuna de santidad en la cual alberguemos a más personas y los llevemos también al cielo. Sí, cuando llegamos en ese pozo más profundo y donde hay mayor oscuridad, es donde tenemos que ver esa luz de Jesús que siempre nos espera y es donde podemos mirar siempre hacia esa luz. Y recordar también que nosotros como cristianos católicos debemos de acercarnos a la reconciliación, a la confesión y también a la Eucaristía que nos acerca más al cielo también. Y de esa manera también acercarnos más a Jesús y a ese encuentro con Él. Así también, hace poco estuve participando en unas misiones en la cual estábamos acompañados por un sacerdote del Carisma de Schoenstatt y él decía, ustedes tienen que agradecer que están en la posibilidad de poder elegir con quién confesarse y en la misa de quién irse. Tienen esa libertad. Y capaz haya personas que nos estén escuchando o que conozcamos también que no tienen esa gracia ni esa bendición de poder elegir diferentes parroquias para irse a misa o diferentes horarios y tampoco diferentes sacerdotes y diferentes carismas de sacerdotes. Entonces, aquellos que gozamos de esa bendición, poder buscar también un asesor en el cual podamos encontrar un poco más, además de sabiduría, a ese Jesús amigo en el cual reposemos, porque la herida para ser curada necesita reposo. Podamos reposar en él, buscar salidas y así también a veces las heridas necesitan una ayuda psicológica y comprender que así como necesitamos de la mano divina de Dios, también necesitamos de la mano humana y acudir con profesionales, en este caso también con personas que sepan y buscar estar rodeada de personas que sepan sanar y también sepan sobrellevarnos con nuestra herida. Porque todos, creo que absolutamente nadie queda impune de eso, trae consigo una herida, ya sea de dolor, de infancia, de traición, pero la vida no termina en eso y tampoco empieza en eso. La vida empieza en gracia y termina en gracia. Y es por eso que nosotros debemos de buscar que cada una de nuestras heridas sean transformación. Y muchas gracias si llegaste hasta acá. Rezamos por ustedes y su camino de santidad. Recen por nosotras y nuestro camino de santidad.